Buenas tardes, mi nombre es Pedro José Gómez, soy jefe de proyectos y responsable del Java Center de la Fundación Integra. Por presentarme un poco, yo soy ingeniero de telecomunicaciones de carrera. He trabajado como consultor en la compañía Accenture durante unos años, antes de recalar en la Fundación Integra. He trabajado en diversos proyectos en varias multinacionales cuando estaba en Accenture y, bueno, he hecho casi todos mis proyectos relacionados con el ámbito de las tecnologías Java y las páginas web. También en la Fundación Integra hemos hecho proyectos con ciudades digitales que tenían proyectos diferentes, ¿no? Eran un poco más abiertos. Pero bueno, en general podríamos decir que el 90% de los proyectos que he llevado han sido relacionados con tecnologías Java, ¿no? Uno de los últimos proyectos que estamos llevando a cabo es el de crear el portal regional de datos abiertos, como ha dicho Paco. Y entonces, bueno, yo antes de presentaros el portal quería explicaros un poco qué es el Open Data, para aquellos que no lo conozcáis, que sepáis qué utilidad tiene, incluso para vosotros que vais a estar trabajando el fin de semana, quizá encontréis alguna utilidad en lo que os voy a contar. Y nada más, sin más preámbulo, empiezo la presentación. Os voy a comentar, sobre todo, qué son los datos abiertos, por qué surge esa tendencia de publicar los datos que tienen las administraciones, cómo se puede cuantificar qué calidad tienen esos datos y para qué sirven. Os daré algunos ejemplos de entidades que ya tienen portales de datos abiertos, de los cuales podéis extraer información para vuestros proyectos. Y finalmente hablaré un poco del portal regional que estamos construyendo. Para empezar, ¿qué es Open Data? Pues Open Data es una iniciativa que ha surgido a nivel global, que básicamente consiste en poner a disposición de los ciudadanos los datos de que disponen las administraciones. Si lo pensamos bien, las administraciones tienen ingentes cantidades de datos recabadas con recursos pagadas con nuestros impuestos. Luego, de alguna manera, todos esos datos que tienen las administraciones son propiedad de los ciudadanos. Con lo cual, filosóficamente, lo que se ha pensado en este movimiento es que todos esos datos se tienen que publicar, ¿vale? Tienen que ponerse a disposición de los ciudadanos. Por supuesto, habrá unos límites de seguridad, de protección de datos personales, en fin, de protección de derechos adquiridos, en fin. Siempre habrá algunos límites, pero en general el 99% de los datos que tiene la Administración se pueden poner a disposición de los ciudadanos. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con los datos abiertos? Uno de los principales es que dotan de transparencia a las administraciones. No hay que confundir datos abiertos con transparencia. Son dos aspectos relacionados dentro del movimiento de gobierno abierto, pero no son lo mismo. Y me explico. La transparencia es algo más relacionado con rendir cuentas al ciudadano con lo que se está haciendo con los recursos públicos. En ese sentido, todo lo que se exponga al ciudadano estará basado en datos, por supuesto, pero esos datos pueden estar de alguna manera cocinados para que se entienda bien, para explicar bien lo que se está haciendo y para que lo entienda cualquiera. Sin embargo, los datos abiertos suponen presentar los datos tal cual son. No se cocinan de ninguna manera, se presentan tal cual los tienen las administraciones y que luego la gente que los trata haga su interpretación de ellos. Se ponen incluso datos a disposición del público que no se entienden como datos de transparencia. Por ejemplo, decir cuáles son los barrios de una población no se entiende como transparencia porque es algo que se conoce, simplemente son datos que se ponen a disposición del público. Entonces son aspectos relacionados, pero no hay que confundir una cosa con la otra. Por otro lado, los datos abiertos suponen conocimiento. Un conocimiento que hasta el momento solo tienen las administraciones y que ahora se pone a disposición de todo el mundo. Siempre se dice que poner datos a disposición de la gente genera un ciclo virtuoso que primero es simplemente dar información que se convierte en conocimiento y a largo plazo en sabiduría. Con lo cual, digamos que esto es el germen de obtener un mayor conocimiento
de cómo es el mundo y de todos los aspectos que las administraciones tienen. Y luego, por otro lado, todos esos datos se van a poner a disposición del público de forma gratuita, sin restricciones de ningún tipo, con lo cual cualquier ciudadano puede usarlos en beneficio propio, con fines comerciales, para generar servicios nuevos. Todo ello, al final, conlleva que habrá una mayor actividad económica, habrá nuevos servicios, crecimiento económico y más empleo. Aquí podemos ver lo que decía antes. Por un lado tenemos lo que es la transparencia, que es rendir cuentas sobre cómo se utilizan los recursos por parte de la administración. Y por otro lado tenemos lo que son los datos abiertos, que es presentar los datos tal cual los tiene la administración, sin interpretación de ningún tipo, para que la sociedad cree valor con ellos. ¿Cómo deben ser los datos abiertos? Lo primero es que deben ser crudos. En inglés es la traducción de raw. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se deben dar los datos tal cual están en la base de datos que tenga la administración. Eso no quiere decir que tengan que ser ininteligibles. Por ejemplo, si nosotros entendemos que un campo debe ser descripción para que todo el mundo lo entienda, se puede cambiar el nombre del campo, pero no el contenido. Ni se pueden agregar, ni se pueden sesgar, ni se pueden amputar, no se puede hacer nada con esos datos. Se deben proporcionar tal cual son. Segundo, deben estar en formatos digitales, estándares y abiertos. Esto quiere decir que de alguna manera tienen que estar estructurados para que nosotros podamos usarlos. Por supuesto, siempre va a ser mucho más útil que nos den los datos en un fichero Excel que en un PDF que no tiene estructura ninguna y en el cual todo es texto. ¿Vale? Digamos que es mucho más difícil automatizar un proceso si está en un formato no estándar y no abierto. Relacionado con eso, todos esos datos deben ser aptos para reutilizar de forma automática. Es decir, deben ser bloques bien formados, con los mismos campos, con el mismo significado, sin faltas, ¿no? Sin faltas de datos y sin sesgar, digamos, ¿no? Deben ser gratuitos, no se pide nunca dinero por el uso de esos datos. En ciertos casos se podría llegar a pedir alguna tasa, pero siempre con la intención de cubrir el gasto que suponga proporcionar ese dato porque la administración tenga que incurrir en él, pero en la práctica no conozco ningún dataset que se haya proporcionado con tasas en ninguna administración. Y por último, el uso de esos datos es libre, incluso con fines comerciales. Cualquiera puede usar esos datos para hacer su aplicación, para ponerla en el Apple Store y cobrar dinero por eso, puede hacer lo que quiera con esos datos. Aquí tenemos una escala que inventó Tim Berners-Lee. Este hombre fue el creador de la web, el que en su momento inventó la web. Y después se pasó a definir un poco lo que son los datos abiertos. Y aquí se ve la escala de calidad que puede tener un dato. Lo que decíamos al principio, cuando das un PDF en formato de licencia abierta, tienes un dato abierto, pero digamos que no es apto para automatizar, con lo cual es de la peor calidad posible. Es abierto, pero es de la peor calidad posible. El nivel de 2 estrellas es el nivel que tienen los datos que se presentan en un formato estructurado, pero propietario, como podría ser, por ejemplo, un Excel. Un Excel es tecnología Microsoft, con lo cual no es un estándar abierto. No obstante, son datos estructurados que se pueden utilizar de una forma automática más o menos sencilla. El tercer escalón de calidad sería cuando tenemos datos estructurados en formatos abiertos, como podría ser un CSV, un equivalente al Excel, pero abierto. El penúltimo escalón, los datos que ya los podemos incluir en ficheros RDF. Los ficheros RDF son ficheros que te dan información de qué significan los campos relacionados con vocabularios, con metadatos que existen, ya estándares del W3C. Digamos que de alguna manera son capaces de relacionar el significado de cada campo con vocabularios previamente establecidos ya por Internet, ¿no? Estándares del W3C, digamos que de amplio uso.
Y por último están los datos que, además de no presentar ambigüedad porque ya se sabe qué significa cada campo con vocabularios externos, además se relacionan con otros contenidos que hay en la web. Es lo que se llama relación semántica o datos relacionados con otros datos. Link data. Aquí simplemente digo cómo debe ser un dato para tener cada vez más valor. Debe ser único, debe ser un dato compartido, debe ser accesible, dato abierto, que es lo que tenemos. Si además esos datos están georreferenciados, porque ahora casi todos los datos, si no todos, casi todos, se pueden dar con una etiqueta de georreferenciación, longitud, latitud, y eso los hace inmensamente más valiosos que cuando no vienen con esos datos. Y ya por último, los datos más valiosos son los que cumplen todo lo anterior, están georreferenciados y además descritos semánticamente, o sea que son link open data. Una cosa que también es importante mencionar es que en España hay una normativa, que es una normativa técnica de interoperabilidad, que define cómo se deben definir los datos abiertos dentro de España para poder relacionarlos con otros datos que tienen el resto de entes administrativos públicos de la nación. ¿Qué utilidad tienen los datos abiertos? Pues para la administración misma, incluso el hecho de publicar los datos, para ella tiene una gran utilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la administración son muchos compartimentos estancos que no se comunican unos con otros de la forma apropiada. Entonces, cuando una entidad publica datos, otra entidad se puede dar cuenta de que ella está haciendo el mismo trabajo para obtener unos datos que ya tiene otra administración, con lo cual puede ahorrar no recabando esos datos de nuevo, sino obteniéndolos de otro corpúsculo de la administración, ¿no? Eso también mejora la interoperabilidad entre administraciones, ¿no? Trabajarán mucho mejor juntas, incluso pueden darse cuenta de que tienen sinergia y trabajar mejor así, ¿no? Se pueden crear nuevos servicios cuando yo tengo unos datos que además, unidos con los del departamento del lado o con otra entidad, pueden crear un servicio mucho mejor o nuevo para el ciudadano, pues digamos que también estamos mejorando la administración. Y luego también sirven incluso para evaluar internamente cómo son los procesos y lo eficientes que son para planificar nuevos servicios. A nivel externo, esos datos, como decíamos antes, sirven para crear nuevos servicios, mejorar algunos existentes. Todo eso al final conlleva un retorno económico para la administración y para la sociedad, porque, como hemos dicho, podemos crear aplicaciones con fines comerciales, que tengan valor económico para los ciudadanos, que eso al final también revierte en impuestos para la administración, con lo cual digamos que todos ganan, ¿no? Hay un retorno social, se crea empleo, hay una mayor calidad en los servicios. También se relaciona el uso de datos abiertos con lo que se llaman Smart Cities, que son, esa nueva tendencia de hacer que las ciudades cada vez estén más monitorizadas y las conozcamos mejor. Por ejemplo, se han hecho aplicaciones a partir de datos abiertos sobre la polución que hay en el aire de la ciudad. Todo eso está relacionado con el concepto que decíamos de Smart Cities. Y por último, aumenta la participación ciudadana. Ahora os voy a dar unos cuantos ejemplos de aplicaciones que se han hecho con datos abiertos. Los presupuestos de Aragón es un ejemplo de cómo se puede aportar transparencia a partir de datos abiertos. La ciudad de Chicago puso los salarios de sus empleados y sus títulos a disposición de todo el mundo. En el País Vasco, aquí hay un ejemplo de interoperabilidad. Cuando se empezaron a publicar los datos de calendarios laborales de todos los municipios, se pudo crear una aplicación que tuviera unificados el calendario laboral de todos los municipios de Vizcaya. Antes no se podía, antes de empezar a publicar los datos abiertos. Bueno, hay más. Existen nuevas profesiones que se crean a partir de los datos abiertos, como es el periodismo de datos. No es más que periodismo en el que se bucean los datos que hay publicados para obtener conclusiones que puedan ser de utilidad. Hay más ejemplos, como este del Observatorio Económico Urbano de Barcelona, una aplicación para ver el tiempo en las playas, el precio de la gasolina. Este hombre que veis aquí
es un ejemplo de cómo se puede hacer incluso una aplicación que no tiene por qué ser web y que también tiene utilidad económica, por lo menos para él. Este hombre tenía una cafetería al lado de la estación de autobuses de Boston. Y resulta que la gente allí se tomaba un café y enseguida se iba corriendo porque no sabía si iba a perder el autobús. Total, que se tomaban el café y ya está. Se le ocurrió, oye, pues aprovechando que la ciudad de Boston publica por dónde va cada autobús y sé el retraso que lleva y cuándo salen y tengo todos los datos temporales de ellos, ¿por qué no pongo aquí cuándo van a salir los autobuses para que todo el mundo lo sepa y no se vayan corriendo? A partir de ese momento resulta que el hombre empezó a vender más tartas, porque ya la gente decía, bueno, con el tiempo que me queda me tomo el café y una tarta. O sea, este hombre, simplemente poniendo ahí un monitor con los datos reales de cuándo iban a salir los autobuses, se dio cuenta de que podía obtener un rendimiento económico y lo obtuvo. Es un dato muy típico. También está la calidad del aire, que decíamos relacionado con las Smart Cities. Hay muchos portales internacionales, aquí he puesto los más relevantes. Entre los nacionales es importante destacar el de Aragón y el de Lorca. El de Aragón porque digamos que es el más actual de los autonómicos y el que ha obtenido, el que ha cogido todas las buenas prácticas de los anteriores y los ha incorporado. Y el de Lorca porque es la única entidad murciana que tiene un portal de datos abiertos muy bien elaborado. Aquí hay podemos ver los portales de datos que os hemos mencionado, ejemplos de portales de datos. Aquí tenemos el Ayuntamiento de Lorca, os invito a verlo, está muy bien, datos.lorca.es. Y bueno, mi intención era finalmente enseñaros un poco el portal regional. Mi intención es enseñaroslo sobre la web, pero bueno, por motivos técnicos no puede ser. Entonces os enseño un poco los pantallazos. Esta es la portada del portal, tal cual va a ser. Ahí veis que tiene una portada, un apartado de datos, de aplicaciones, de participación, de actualidad y de ayuda y soporte. El más importante es el de datos, por supuesto, porque es el que lleva el catálogo de datos que va a tener la región. Características que va a tener este portal. Ese es el dominio que tendrá cuando aparezca. Está hecho sobre CECAN, que es la experiencia que tuvo Aragón y que funcionó muy bien. Está adaptado a la normativa técnica de interoperabilidad española. Es multiorganismo, lo cual quiere decir que podemos hacer que cualquier entidad murciana pública publique sus datos aquí sin tener que invertir nada. Simplemente tienen que identificar sus datos e incorporarlos aquí. Eso es algo que no tiene ningún portal que yo conozca, ni en España ni en internacional. Digamos que va a ser el primer portal de datos abiertos que va a dar cabida a todas las entidades de una comunidad. Tiene diversas formas de incorporar los datos abiertos que tenga un organismo. Hay formularios web, asistentes, aplicaciones de escritorio. Hay muchísimas formas de insertar los datos, con lo cual la actualización va a ser muy fácil y muy rápida. Además, se federa automáticamente con el portal nacional, que es datos.gov.es, y permite la participación ciudadana porque en el apartado de participación la gente puede pedir los datos que necesite para sus aplicaciones, siempre cuando la entidad a la que se refiere a la petición lo tenga, lo publicará y esa persona podrá hacer su negocio, ¿no? Aquí hay unos cuantos pantallazos. Este es el catálogo general. Este dato se puede personalizar para una entidad, en este caso la Fundación Integra, por ejemplo. Aquí tenemos cómo es una ficha de datos dentro del portal. Aquí una ficha en la que además se previsualiza un Excel, la anterior era un RDF. Este es el único RDF que tenemos, que es 5 estrellas, digamos que es un exponente de cómo se puede hacer un fichero de 5 estrellas, de calidad 5 estrellas. Aquí tenemos las pantallas de aplicaciones. Ahora mismo solo hay una, que es una que se ha hecho como muestra de cómo se puede utilizar esos datos abiertos. Hemos hecho una aplicación que está disponible en Google Play y en Apple Store, que es una agenda regional de eventos culturales de la región de Murcia. ¿Vale? Se basa en los datos que tenemos nosotros como Fundación Integra en un portal nuestro que es el portal Región de Murcia Digital. Y bueno, os invito a descargarosla porque de verdad que es muy buena cuando sepáis qué hacer un fin de semana. Abajo está el formulario de contacto y finalmente pues tenemos una pantalla que es la de ayuda y soporte de la aplicación. Bueno, no me extiendo más porque me han dado un toque y nada, que sobre el siguiente.